Lo que pasa es que en Trash Comics hay varios personajes. Por ejemplo, está un personaje principal, el Exposer, que es este Thrasher, ¿cierto? Y por otro lado está el jefe Hardcore, que estamos hablando más con el Hardcore Punk. Esa es como la relación. Y en el proceso de la historia aparecen, por ejemplo, un enano Pink, que es como una tontorronao, como un panquita, pero como atontorronado, y que habla todo con I. Entonces tiene que también como su onda ese personaje. Y en el proceso se encuentran con un poser, un tipo cierto que era un popero, y que de repente cae en las manos de este y lo convierten, lo fuerzan a convertirse en un Thrasher, ¿te fijas? Y para eso aparece otro personaje que es el Hardcore Punk Green, que es como el científico loco y que amarra a los tipos en una silla, pero en vez de una silla eléctrica te pone unos fonos y te mete música y te deja, te convierte en un Thrasher. Entonces cada personaje tenía su cosa y otro estaba el Nuclear Trash, que era el esposo termina yendo a ver a un doctor como Frankenstein y desarrollan un monstruo que era el Nuclear Trash. Entonces ese tipo era como su mazo y tú lo mandás y el tipo va y rompía todo, te diga gar, 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 y vamos destruyéndolo todo. Entonces cada personaje tenía como situaciones o estilo o características muy particulares. Entonces creo que abarqué un amplio espectro en ese sentido. Sí, más que nada detalles como por ejemplo que hubo en su momento una pelea con los coreanos y eso fue en realidad una pelea callejera que claro, como yo la destaqué en el cómic como una pelea ya entre muchas personas, ¿cierto? Exageré todo, se hizo viral, que como que realmente poco menos dos comunidades han peleado y no era así, era una pelea callejera entre curados, ¿no? Y lo que sí podría decir que los metaleros que saben y que conocen Trash Comic tienen clarísimo lo que es la número 3 en donde los metaleros van a un programa de televisión de un personaje conocido de la televisión de esos años y que por obviedad todo esto comienza, bueno, toda esta historia comienza porque este personaje de televisión, Don Francisco, invita a una banda metalera para que toquen un tema y en realidad nunca los deja tocar bien, les cortaba cada rato, era un espectáculo, un show, era su manera de hacer programa esta persona. Entonces me dio a mí como la excusa de la venganza, ¿te fijas? Para mí no era tan así, porque tampoco yo era fanático, como digo, del thrash metal, como decir, hoy me han tocado a Dios, no, pero era como un buen motivo para desarrollar un guión en donde ahora los metaleros volvían a ir al evento, a este canal de televisión y claro, destruían todo el set y reírse un rato de la situación. Entonces, en ese sentido, una persona común y corriente que no conozca a Don Francisco, por ejemplo, nueva generación, y tampoco tengan una relación con el thrash metal, ese detalle no lo van a percibir, van a pensar que se inventó un programa de televisión. Pero el verdadero metalero que conoce de la historia sabe de ese suceso y por lo tanto al ver Trash Comics reconocería claramente que basándose o que surge después de esa historia. Sí, sí, lo recomendaría, sin ningún problema. Porque como es caricatura, creo que es liviano entre todo, po. Es un concepto muy simple si las Stretch Comics no son muy rebuscadas. Es que sí, está todo caricaturizado, el movimiento mismo está caricaturizado, ¿te fijas? Tú no ves a los chicos si están trabajando, de dónde sacan la plata, cómo es posible que tengan un lugar donde se junten, bueno, y cómo se alimentan, ¿te fijas? No, era un mundo de fantasía que de repente se plantea y es para entretenerse. En el fondo ese es el objetivo. El Trash Comics no es más pretensión que esa, entretener. Más allá no. Anarco diría yo que ya es más reflexivo.
Bueno, aprendí a controlar los tiempos de producción. En el caso del cómic propiamente tal, a entender que fondos complejos exigen mucho tiempo, posiciones de los personajes, si estos tienen, no sé, ponte un arma, que sea un arma realista, no inventar cualquier cosa, la misma fauna que se ve o la flora que se ve en los paisajes, que también tengan cierta calidad o cercanía con el realismo, ¿te fijas? Mucho de técnica a la perspectiva, me tuve que meter de cabeza en esa materia por mucho tiempo, mucho tiempo, hasta aprenderla completamente a dominarla, ¿te fijas? Y en cuanto a persona, digamos, personal, aprendí muchas cosas, como te decía en un momento, sobre el comportamiento humano, porque me dediqué a estudiar de psicología y un poco sociología, filosofía, mucho también. Entonces, todo esto era para poder desarrollar bien a los personajes. Más que nada eso. Me metí mucho en la psicología. Y claro, después toda esa información que acumulaba también terminaba volcándola a la vida diaria, ¿te fijas? Entonces, si bien una cosa enriquecía a la otra, claramente en la obra yo tenía que tener cierto control de la información, porque no es llegar y decir cualquier cosa, tiene que estar todo dentro, en este caso, dentro del contexto del humor, ¿te fijas? Entonces, en ese sentido uno tiene que ir teniendo claro cuáles son los límites para que la obra no se escape por una línea que no está presupuestada, ¿eh? Y eso quiebra el ritmo y etcétera. Pero en la vida diaria no. La información te permite que funcione hoy día, mañana o pasado mañana. Está mucho más abierta. Entonces, a nivel personal aprendí mucho sobre el comportamiento humano. Bueno, si bien partí con Metallica, después Slayer, hay varias bandas, pero la que más me acompañó en este viaje fue Testament, fíjate. Tenía varios LP en cassette, entonces me daba vuelta a veces. Lo que pasa es que el tipo de situaciones que se presentaban en Trash Comics eran siempre de alta acción. Entonces necesitaba yo temas bastante acelerados y no todos los temas cumplían con ese requisito. Si bien muchos son acelerados, pero necesita como un ritmo, no sé cómo llamarlo, mm, pero un ritmo, no sé si ya está bien el término, pero como un ritmo que me entretuviera, que tuviera una carga de entretención. No solo griterío de molestia, sino que tuviera cierto placer de escucharlo y una otra vez. No sé si me estoy explicando, como un tema que me acompañara, que me inspirara. No era simplemente escuchar bulla y música acelerada. No, necesitaba que estuviera acorde al ritmo que yo estaba plasmando en mi obra y con la temática también, te fijas, no, no necesitaba yo música estridente porque sí, no, necesitaba música que me ayudaran a mantener el ritmo de las situaciones que yo iba ilustrando. Y Testament, la banda Testament fue la que mejor se acomodó a esa etapa. Mira, cuando decido hacer Trash Comics, es decir, centrarme 100% que era un cómic que iba a imprimir, por lo tanto iba a tener que vender porque iba a tener muchos ejemplares y era necesario recuperar y ganar algo de dinero. Tomé yo una posición experimental con el trabajo, si bien tenía que mantener una estructura de guión sólido en el sentido de que hay personajes y tiene que haber un comienzo, un desarrollo y un final, como estructura básica de guión. Sin embargo, dentro de las dos primeras Trash Comics, dejé yo mucho espacio a la creatividad.
a desarrollar la experimentación, pero por sobre todo en el número 2. Me explico, el número 1 ya tenía una base con estas páginas anteriores, entonces podríamos decir que no fue tanto lo que improvisé, a lo mejor el desarrollo de algunos personajes por ahí entre medio y detalle de personajes sobre todo incidentales, pero no fue tanto. Sin embargo, en Trash Comic número 2 le di mucho más rienda suelta, pero por sobre todo porque había un amigo que me iba a visitar prácticamente casi todos los días de la semana. Este flaco aparecía en la tarde, porque él estudiaba en la universidad, estaba ya en su parte final de la tesis. Entonces, como es buen Mateo, le quedaba tiempo y me iba a visitar y me veía ahí dibujando, entonces yo le iba contando la historia y este flaco empezó a aportar ideas, ¿te fijas? Y eran ideas creativas, entonces yo las fui integrando en el cómic. En ese sentido, el Trash Comic número 2 es mucho más rica en cantidad de gags y situaciones. Sí, el dibujo era muy débil, ya funcionaba, sí, funcionaba. No había problema en ese sentido, pero a mi modo de ver era muy débil con respecto a lo que yo quería hacer. Pero como era humor y estaba dentro de la caricatura, uno podía, cierto, exagerar bastante. Entonces, este amigo me da muy buena idea y yo la fui integrando. Entonces, en ese sentido, Trash Comic 2 tiene esa magia que se nota, a mi modo de ver al menos, harta creatividad detrás. En cambio, ya Trash Comics número 3 me centré más en un dibujo lo más realista posible. Trabajé el guión solo y ya no experimentaba, sino que todo lo que aprendí con las anteriores lo volqué en este tercer número. ¿Te fijas? Mira, para mí, y esto puede ser un poco extraño para algunos, pero siempre la pensé exactamente igual que la trilogía de Star Wars, la primera trilogía que hizo George Lucas. Para mí esa es la visión, ¿ya? De que la primera es como lo primero que tú sacas, que le pasó a George Lucas y como tuvo un éxito, hace el Imperio Contraataca, ¿te fijas? Y eso mismo a mí me permite Trash Comic número 2 y que de alguna manera es la más creativa, y en el caso de Star Wars entra el director que era su maestro, ¿te fijas? El profesor de cine. Entonces, Trash Comic número 3, la relación que tiene con Star Wars, que a mi modo de ver, el regreso del Jedi, mucho más comercial, más figuritas ya, de como que se hace muchísimo más comercial, más infantil el guión, a pesar de que siempre ha sido juvenil, infantil, pero esto era muy más, solo hace terreno, como bien enfocado. Y Trash Comic 3, si bien no era infantil, la manufactura de la revista tenía más un concepto de una revista normal, comercial, ¿te fijas? Entonces, para mí, de alguna manera, tienen esa relación. Yo la buscaba y quiero haberla expresado, pero a mi manera. No sé si de algo sirve lo que te dije. Y mira, todos tienen su algo. Como siempre intento es que ningún cómic sea igual al anterior, que tenga hartas diferencias. Entonces, si bien Trash Comic 1 me gusta porque son los inicios del personaje y de los personajes secundarios que también van apareciendo, el Trash Comic 2 me gusta por la parte creativa, que tiene mucho gag, y la 3 porque logro involucrarme con un personaje de la vida real, dibujar lo que se parezca, te fijas, eso también para mí era un gran reto. Y Trash Comic número 4 porque era el sueño mío de que algún día los metaleros se tomaran el Congreso y lo hicieran volar, ¿te fijas? Entonces, creo que cumplí en cada obra su objetivo muy bien. Y entonces, pero hay diferencia, por ejemplo, Trash Comic número 3 me gusta mucho el dibujo, ¿te fijas? Pero en el caso de Trash Comic número 2 la cantidad de humor que hay. Entonces, cada uno tiene su cosita. Entonces, para mí, todas están en el mismo nivel, pero de acuerdo a distintos elementos en ellos. Así que no destacaría uno más que el otro.